En estos tiempos, amado hermano, que todo es a la carrera, que todo es ya más que todo electrónico, que todo es ordenado. Ahora veo yo que las personas ya no van ni a las tiendas. Muchos ordenan por internet la comida. El mandado lo ordenan por internet y se lo llevan a su casa. Ya no tienen necesidad de pasar ese tiempo, ¿verdad? Nosotros que vamos, a veces vamos con una lista de traer cosas y venimos con cosas de más. Siempre pasa eso. Pero ellos, ¿verdad? Que ordenaron eso, le llevan lo que ordenaron y punto. Pero hay cosas, amado hermano. Hay cosas. A nosotros como cristianos no lo podemos ordenar. Y espero que Dios hable en nuestro corazón. Hay algo en el caminar del Evangelio que es individual. Es trabajo de cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y estudié este pasaje que tiene muchas maneras de poderlo enseñar, muchísimas. Hoy lo traigo así, el otro sábado lo puedo traer diferente y el otro sábado diferente. Y Dios confirmaba su palabra. Y es acerca de la fe. Es acerca de la fe. Porque esa fe en cada uno de nosotros tiene que ser cultivada por cada uno de nosotros. Es algo que ni yo, ni el hermano, ni la hermana, ni el pastor, ni nadie te puede engendrar. Esa solamente la puedes cultivar tú. Tú y solo tú. Pidiéndole la ayuda al Señor, pidiéndole la guianza al Espíritu Santo, pidiéndole la fuerza, la fortaleza, tú al Señor. Porque el Señor le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado al Padre que no te falte tu fe. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer esos versículos ahí para empezar, ¿verdad? En lo que vamos a hablar en esta preciosa noche. Que Dios me ayude, que Dios me dé palabras para poder hablar, que Dios ponga palabras para poder hablar a su pueblo. Amado hermano, yo tengo un temor a Dios, temor de hacer las cosas bien para Él. Le tengo un temor, oh Santo, gracias. Bendito Dios. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer ahí versículos, para empezar, 35 a 39. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Oiga bien, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, perdón. Pero nosotros no somos de los que gracias, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, Padre Santo. Pero lo voy a hacer conforme Dios me ayude, amén. Entonces vemos acá
Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. No perdamos nuestra confianza en el Evangelio. No perdamos nuestra confianza en que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien para honra y gloria de su nombre. Caminando por fe. Caminando por fe. Porque el cristiano debe caminar por fe. Yo siempre he dicho, y aunque tal vez cause irritación, tal vez cause molestia, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Cristo Jesús. El hombre nos va a fallar. El hombre siempre va a fallar, pero nosotros tenemos que aprender a tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que no le va a fallar a usted. Gloria a Dios. Ahora, vemos en el capítulo 11 un listado de hombres que fueron como usted y yo, pero que un día agradaron a Dios por la fe que ellos pusieron en su Señor. Ellos fueron hombres normales como usted y yo. Y nosotros tenemos ventajas más que ellos. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos los ejemplos de ellos que ellos no tuvieron. Ellos no lo tuvieron. Pero sin embargo se aferraron a la palabra del Señor. Y caminaron por fe. Y obedecieron. ¿Y por qué nosotros no obedecemos si tenemos ejemplos maravillosos de esos hombres de la fe que dejaron ese legado en las Escrituras? Si nosotros ahora pusiéramos un mural de cada uno de ellos y cuando nosotros estamos pasando por ciertas cosas, vayamos a ver a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, y así sucesivamente, tenemos material suficiente para poder caminar y levantarnos de diferentes formas. Lo tenemos. Bendito sea Dios. Y ahora le voy a hablar de la fe. De fe de diferentes maneras. Como estos hombres la vivieron. Hombres y mujeres. Aclaro, hombres y mujeres. Y vamos a empezar la naturaleza de la fe. Y leían el texto los niños y dice 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, que la fe es una certeza para nosotros, tiene que ser una convicción para nosotros de alcanzar aquellas cosas que no podemos ver. Aleluya. Tiene que estar esa convicción en ti y en mí para alcanzar las cosas que Dios tiene en su palabra. Gloria a Dios. Ahora, dice conocimiento de la fe. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. A nosotros no nos puede venir nadie a decir que el universo se formó así, que por esto, por un meteorito, nada. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que fue constituida por la palabra de Dios. Que no nos vengan a nosotros con cuentos de niños, con historietas de niños, a decir cómo fue formado el mundo cuando la palabra de Dios nos está diciendo cómo fue formado. Yo me recuerdo cuando estaba en sexto grado. Ya ven, allá uno estudia, bueno, yo pienso que acá también, ciencias naturales, ¿verdad? Y le enseñan a uno que viene del mono, que esto, que la creación, esto y el otro. Yo me recuerdo, tenía un maestro que se llamaba en ese tiempo, no sé si todavía está con vida. Él era evangélico. Manasés Delgado de Breuer. Y yo me recuerdo que nos enseñaban las historias de que uno viene del mono. Y yo me pregunto ahora que yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo es que Él nos enseñaba eso conociendo la palabra de Dios? ¿Cómo? Porque ese es el conocimiento de nuestra fe, que Dios creó todo porque Él ordenó así. Amén. Ahora, la adoración de la fe, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe tiene su adoración. Usted adora a Dios porque tiene fe en Cristo Jesús. Usted adora a Dios porque sabe que hay un Dios a quien usted tiene que adorar. O sea, tiene que tener su adoración la fe. Abel lo hizo. Y dice la palabra de Dios, aquí dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio que era justo por la fe en el Dios viviente. Y dice, oiga bien, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Eso es excelente, amado hermano. Porque aún muerto Abel, imagínese que fue el primer mártir, el primer hombre asesinado. Y aún muerto, hace cuántos años, y aún habla la palabra de Él. Por la fe. Yo me pregunto, y me preguntaba, y es ¿cómo se dice? Uno está especulando. Dice uno, bueno, vino Dios. Él dice que él era pastor de ovejas, él cuidaba, él tenía sus cerdos. El otro era agricultor. Pero Dios puede ser que les dijo a los dos, me van a ofrecer sacrificio de ofrenda. Especulando yo. Dios les habló a ellos. Y es donde yo medito. Abel le trajo esa ovejita, tipificando el sacrificio del Cordero de Dios. Pero Caín trajo tal vez de lo que se le vino en gana.
Amado hermano, nosotros sabemos, oh santo, si nosotros venimos delante de Dios trayendo lo que se nos venga en gana, Dios no lo acepta. No es por nuestras obras tampoco que nosotros vamos a querer agradar a Dios. Es por el mandato de Dios, es por lo que Él especifica y punto. Ahora, el valor de la fe. La fe te traslada. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué maravilloso. Fue el primer hombre traspuesto de este mundo. Fue el primer arrebatamiento. Amado hermano, miren qué maravilloso. Usted, si agrada a Dios, Dios nos va a levantar de este mundo cruel y de maldad. Por fe no, por la fe no, fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de que había gracia delante de Dios y Dios lo quitó. Y yo meditaba en esto también. Mire, hermano, cuando Dios habla en su palabra, mire, amado hermano, ponga atención. Mire cómo este hombre agradó a Dios y antes que viniera ese diluvio, Dios lo quitó. Así el pueblo de Dios, antes que venga la tribulación, Dios lo va a quitar. Dios lo va a quitar para que no venga, no vea esa tribulación que viene. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Versículo 6. Amado hermano, la fe tiene su valor. O sea, valor no de coraje, sino valor que tiene su precio. Se tiene que pagar un precio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que si usted quiere recibir un galardón, el galardón tiene su precio. La fe tiene su precio delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es normal para cada uno de nosotros. Normal. Porque unos tienen más fe que otros. Pero cuando uno se empieza a aferrar y a pedirle a Dios que esa fe crezca en cada uno de nosotros, Dios lo ayuda. Dios le da. Y la fe tiene que ser ejercitada. Y te aferras a ella y no te mueves de ahí. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque la fe es una mano extra que te ayuda a aferrarte y a no soltarte de ella. Yo lo pasé. Y ahora lo estoy pasando.
Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ah, mi amado, mira, oiga, por la fe, cuando fue advertido, amado hermano, si nosotros, por eso les digo que a veces nosotros, teniendo tanta advertencia, no nos preparamos, y aquí en la palabra de Dios dice que viene un juicio para el mundo. Tenemos gran mayoría de ventaja antes que los antiguos. ¿Sí o no? Seamos honestos. Y a veces lo pasamos por alto. Nosotros estamos viendo diariamente los acontecimientos. Rumores de guerra, terremotos por aquí, inundaciones por allá, pestes por aquí, hambrunas por allá. O sea, no es nuevo eso, pero ahora se está viendo con más. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido. ¿Advertido por quién? ¿Y esto qué es? Por la palabra de Dios. No es advertencia del predicador, es advertencia de la palabra de Dios. $120 años predicó Noé. Cada martillazo era una predicación de que el fin venía. Y la gente se rió de él. ¿Cuántas personas no se ríen de nosotros? De los aleluya. De lo que usted le dice a una persona, le habla a una persona, lo ignora, pero usted siga firme, amado hermano. Usted siga firme, haciendo la obra que el Señor le ha encomendado. No desmaye, porque ve acá, 120 años, Noé construyendo esa arca. Y esta era la mejor predicación, porque mire, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y nosotros sí estamos viendo, estamos oyendo. ¿Cómo íbamos a pensar nosotros que íbamos a andar enmascarados? En nuestra más finitamente no lo, al menos yo no lo pensé. ¿Se veía venir esto? Tal vez no, pero por la palabra de Dios sí sabemos que sí. Con temor preparó el arca. ¿Estás preparando tu arca? En que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Usted por fe, nosotros por fe predicamos la palabra de Dios, nos guardamos para Dios. Y usted que habla la palabra de Dios, que hablamos la palabra de Dios allá afuera a las personas, usted está haciendo la voluntad de Dios.
Gloria a Dios. Versículo 8. Dice, por la fe, la obediencia, por la fe también. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber ¿A dónde iba? Alabado, y usted y yo sí sabemos, amada hermana. ¿No son ejemplos maravillosos para nosotros? Porque dice ahí, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que el Señor nos dijo, voy a preparar morada para vosotros. ¡Aleluya! Voy a preparar morada para vosotros. Ovejas de su prado somos. Bendito Dios. Gracias. Ojalá, amada hermana, atesore algo en su corazón en esta preciosa noche. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Pero miren, usted especula. Viene Dios y le dice, Abraham, vete de tu parentela, te voy a dar una tierra mejor. Y él sale. Ahora tenemos, como dicen, GPS. Sabemos si vamos a ir al retiro, lo ponemos y sabemos para dónde vamos. Pero este pobre hombre, con su familia, con sus ganados, con todo, salió sin saber a dónde iba. Allá en el capítulo 12 de Génesis dice la palabra de Dios que salió Abraham. Y dice la palabra de Dios allí también mismo, dice, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, Dios le habla al principio que se vaya de su tierra. Él sale, pero llega a la tierra de Canaán. Y ahí Dios le vuelve a hablar. Y dice, a tierra de Canaán llegaron. Y Dios le vuelve a hablar confirmándole que Él era el que le iba a dar esa tierra. Ahora nosotros, Dios nos está hablando por su palabra que Dios va a cumplir sus promesas con nosotros. Amado hermano, nosotros no estamos caminando a ciegas. Tenemos la palabra de Dios. Versículo 9. Camino de la fe. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe habitó como extranjero en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac. Levítico capítulo 25, versículo 23. ¿La tierra de quién es? De Dios. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros sois, extranjeros sois, para conmigo. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, la tierra es de Dios. Y yo me preguntaba, entonces estos hombres que están vendiendo la tierra están haciéndole un hurto a Dios, porque la tierra dice allí que es de Dios. Pero los hombres en su ambición se han apoderado de ella. Y no solo apoderados, sino destruyendo.
aspiración de la fe. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es, amado hermano? Alabado sea su nombre. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Santo, santo, santo. Oh, mi amado, si usted tiene, oh, rey, déselo con todo su corazón, mi amado. Déselo a él, amado hermano. Bendito Rey de los cielos. Mi alma te alaba, Cristo Rey. Porque dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, no cualquier cosa, arquitecto y constructor es Dios. No solo Él es el arquitecto, sino el que construye también. Usted tiene que tener aspiraciones por fe, amado hermano. Aspiraciones por fe. Lo de este mundo se va a quedar. Lo bueno está arriba. Me ganaron los niños, amado hermano. Oh, bendito. Solo le voy a leer otro versículo porque esto está bueno. Gloria a Dios. El fruto de la fe. Versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea que la fe tiene su fruto. La fe tiene su fruto. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos. Oiga, amado hermano. O sea que la fe tiene que tener su visión. Usted tiene que tener su visión. Visión en lo que viene. Porque mire, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe tiene que tener su visión también. Tenemos que tener visión nosotros, como cristianos evangélicos que somos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículos 13 y 14. Me faltó el 14 ahí, amada hermana. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor, amado hermano. Si esta vida nosotros de peregrinación a esta tierra, de sufrir de esto y el otro, nosotros buscamos una patria mejor. Tenemos que tener esa visión. El versículo 15 allí para terminar. 15 y 16. Pues si hubiese estaba pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por eso el versículo que leímos al principio, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros seguimos adelante, siguiendo la meta, siguiendo a Cristo, al autor y consumador de la fe. El 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios si Dios no le habla en esto, hay algo en usted. Por lo cual, mire, amado hermano, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si yo con mi vileza, con mi pecado, con mi inmundicia, Dios no se avergüenza de llamarme mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque les ha preparado una ciudad. Sí, Señor. Si Dios, con esta inmundicia, con este pecado mío, con esto todo, no se avergüenza de llamarse mi Dios. No se avergüenza de llamarme mi Dios. 17. Yo no creo que ninguno de nosotros hayamos pasado una prueba de la que dice ahí en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando lo fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, el 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Amado hermano, ese es el más grande sacrificio registrado en las Escrituras por un hombre. Dar a su hijo, a su único hijo, como terrenal. A nosotros, si un pequeño sacrificio, a veces no lo hacemos para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor, gracias. Ahora, el 20, el 21. La fe tiene sus bendiciones. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, el 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su cordón. Gloria a Dios. Espero, hermano, que nosotros hayamos captado algo en este mensaje. Algo para fortalecer nuestras vidas en este caminar. Aquí tengo muchísimo más, amado hermano. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Espero que Dios nos haya hablado a nuestro corazón.